Saludos, mi nombre es Hugo Rivera, integrante del Grupo 5. El día de hoy trataremos acerca de fuerzas friccionales dirigidas hacia cuñas y tornillos. En primer lugar, ¿qué es una cuña? Una cuña es una máquina simple que se emplea para transformar una fuerza aplicada en fuerzas más grandes. Aquí podemos observar un tipo de cuña, la cual consiste en un plano inclinado, por lo tanto va a tener un cierto ángulo de inclinación. Estas pueden ser elaboradas de diferentes materiales, ya sea madera, acero, metal, entre otros, siempre y cuando no se deforme según la carga que se aplique en ella. Entre sus usos y aplicaciones tenemos hacer desplazamientos pequeños, levantar grandes bloques de piedra y otras cargas pesadas. Aquí observamos una cuña C a la cual se le suministra una fuerza P para así sostener o elevar el bloque A. También se emplea para ajustar y proporcionar estabilidad en cargas pesadas, como es en este caso. Tenemos cuñas empleadas para sostener los tubos y así evitar su movimiento. Para partir, separar o dividir objetos, como por ejemplo los troncos de los árboles. En estos casos se emplean cuñas de dos caras, por lo tanto va a estar compuesta por dos planos inclinados. En el primer caso, tenemos que las cuñas están moviendo los planos inclinados que se manejan bajo cargas para así levantar. Y en este caso, para dividir o separar. Cabe recalcar que una cuña más larga y más delgada proporciona más ventaja mecánica que una cuña más corta y más ancha. Y que la función principal de la cuña está en transformar una fuerza aplicada en fuerzas más grandes y cambiar su dirección, es decir, cambiar la dirección de entrada. Analicemos en el caso de dividir un tronco. Se aplica una fuerza vertical sobre la cuña, la cual se transmite mediante fuerzas de expansión, las cuales tendrán una mayor magnitud y una dirección diferente. Cuando analicemos ejercicios de estática, nos encontraremos con las ecuaciones de equilibrio, las cuales se deben satisfacer. Estas son sumatoria de fuerzas en x igual a 0, sumatoria de fuerzas en y igual a 0. Adicional a estas se tiene la fuerza de fricción. Dado que la fuerza de fricción limitante estática es directamente proporcional a la normal, podemos establecer la ecuación fuerza de fricción igual a coeficiente de rozamiento por normal. Entonces, además, las posiciones de las fuerzas normales resultantes no tienen importancia en este análisis, dado que ni el bloque ni las cuñas se volcarán. Por consiguiente, podemos dejar a un lado las ecuaciones de momento. Cabe recalcar que esto es más una recomendación para evitar, en cierto sentido, cálculos innecesarios como las posiciones de las fuerzas normales. Pero habrán ejercicios o momentos que tengamos o que conozcamos las posiciones de las fuerzas normales y se puedan emplear las ecuaciones de equilibrio de momento. Vamos a analizar un diagrama de cuerpo libre del siguiente sistema. Lo separamos en cuña y bloque. A la cuña se le aplica una carga P o una fuerza P hacia la derecha. Por lo tanto, las fuerzas de rozamiento, tanto con la superficie como con el bloque, serán en dirección opuesta. Y las normales actuarán perpendicular a cada lado de la superficie. Y para el bloque, igualmente, tenemos el peso W, y las fuerzas aplicadas. Por ley de acción y reacción, la fuerza 2 y la normal 2, que son los contactos entre las dos superficies, tendrán magnitud igual y dirección opuesta. Se han de preguntar, ¿por qué no consideramos el tamaño de la cuña? No consideramos el tamaño de la cuña dado que su peso, no consideramos el peso de la cuña dado que
el peso del elemento es mucho mayor al de la cuña. Y este peso, al ser muy pequeño, se lo puede despreciar. En este caso, tenemos 7 incógnitas y 6 ecuaciones, por lo que se considera un movimiento inminente. Si el coeficiente de fricción es muy pequeño o si el ángulo de la cuña es grande, la fuerza P debe actuar hacia la derecha para sostener el bloque, tal y como se indica en la gráfica P. Si se desea que el bloque descienda, estos ya son en otros casos o estudios de análisis. Para que el bloque descienda, se debería retirar la cuña, por lo tanto la fuerza P estaría aplicada en dirección opuesta, hacia la izquierda, jalando y retirando la cuña. Si no tuviéramos una fuerza externa, como en este caso la fuerza P, no existiera, y observamos que el sistema se mantiene en equilibrio, indica que las fuerzas de fricción están actuando de tal manera que las mantienen en dicho lugar, conociéndose así como autobloqueante, que no requiere de una fuerza externa para mantener el equilibrio. Analicemos un ejercicio. La piedra uniforme que se muestra en la figura A tiene una masa de 500 kilogramos y se mantiene en posición horizontal con una cuña en B. Si el coeficiente de fricción estático es 0.3 en las superficies de contacto, determine la fuerza P mínima necesaria para retirar la cuña. Suponga que la piedra no se desliza en A. Dado que la piedra no se desliza en A, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio y entendemos que la piedra tampoco se volcará. Entonces, empezamos elaborando el diagrama de cuerpo libre para el bloque y para la cuña. En el caso de la elaboración del diagrama de cuerpo libre del bloque, tenemos el peso, que será el producto entre la masa de 500 kilogramos por la gravedad 9.81 metros por segundo, dando como resultado 4.905 newtons. Tenemos la fuerza normal, la fuerza de fricción en A, la fuerza normal en B, la fuerza de fricción en B, con el ángulo de inclinación, que son 7 grados, producido por la cuña. Analizando la cuña, tenemos la fuerza aplicada P, las normales B y C, perpendiculares a la superficie, y las fuerzas de fricción. En los gráficos ya tenemos incluidas las fuerzas de fricción en términos de la normal, pero aquí ya mostramos cómo se determinan. Observemos que la fuerza P se dirige hacia la derecha, por lo tanto, las fuerzas de fricción tendrán dirección opuesta. Y por leyes de acción y reacción, en el bloque tendrán dirección opuesta. Entonces, tenemos un sistema con 7 incógnitas y 7 ecuaciones. Las 7 incógnitas consisten en la fuerza de fricción en A, en B, en C. La normal A, la normal B, la normal C y P. Las ecuaciones que tenemos son estas 3 ecuaciones de fricción, fricción A, fricción B y fricción C. Las de equilibrio tanto para el bloque como para la cuña. Hasta ahí tendríamos 7 ecuaciones. Adicional a esta podemos agregar la ecuación de momento, de equilibrio de momento, dado que conocemos la ubicación de la normal en A y en B. Así nos facilitarían los cálculos. En total serían 8 ecuaciones. Aquí deberíamos agregar una ecuación. Resolviendo el ejercicio. Hacemos sumatorias de momentos en A. Entonces, tenemos que el peso hace momento, un rango de palanca de 0.5. También hace momento la componente vertical de la normal B, por lo que se multiplica por el coseno de 7. Igualmente, la componente vertical de la fuerza de fricción B, que aquí ya está reemplazado por la fórmula de fricción. Entonces, tenemos que la normal B será igual a 2383.1 newtons. Con este dato ya podemos analizar la cuña. Para la cuña
También empleamos las ecuaciones de fricción y las ecuaciones de equilibrio, sumatorio de fuerzas en Y y sumatorio de fuerzas en X igual a 0. En sumatorio de fuerzas en Y tenemos la normal C, tenemos la componente vertical de la normal B, que ya está reemplazado, la componente vertical de la fuerza de fricción B, que también ya está reemplazado con su respectivo valor de fricción. En sumatorias de fuerzas en X tenemos la fuerza P, la fricción en C, igual a 0.3 la normal en C, la componente horizontal de la fricción en B y la componente horizontal de la normal en B, la normal B. Por lo tanto, resolviendo, obtenemos que P debe ser igual a 1.15 kilonewtons. Con esto hemos resuelto este ejercicio. Pero tenemos una nota importante. Como P es positiva, habrá que retirar la cuña. Pero ¿qué hubiera pasado si P resultaba ser nulo, o sea, 0? En este caso hubiéramos tenido un sistema autobloqueante. Y las fuerzas de fricción desarrolladas por cada contacto en B y en C podrían satisfacer que estas son menor a la fuerza de fricción estática limitante de cada una. Ahora continuará mi compañero con el tema de tornillos de rosca cuadrada. Muchas gracias. Bueno, ahora les hablaré sobre los tornillos de rosca cuadrada. Bueno, estos tornillos se utilizan bastante en gatos, prensas y otros mecanismos. Los gatos, o también conocidos como gatas, se usan para el levantamiento de objetos grandes. Por ejemplo, cuando un carro se queda todo abajo, es muy útil estos para levantar el carro y poder cambiar la llanta. Las prensas, en cambio, esta es la imagen del medio, nos ayudará a mantener estático un objeto. Por ejemplo, en carpintería, cuando se requiere hacer un orificio en alguna madera, la madera, el trozo de madera, se lo pondrá en una prensa para que se quede estático y poder realizar correctamente el orificio. Bueno, la última imagen es un ejemplo de tornillos. Bueno, el análisis de estos se lo realizará algo similar al de un bloque de un plano inclinado, ya lo veremos. Bueno, el plano inclinado. Para nuestro plano, ya que cada plano será diferente para cada tornillo, tendremos que la base va a ser igual al perímetro de la rosca de nuestro tornillo. O sea, va a ser igual a 2πr, donde r va a ser el radio promedio de la rosca de nuestro tornillo. Y L, que va a ser la altura de nuestro plano, será equivalente al avance que tendrá el tornillo en un giro. O sea, cuando el tornillo de 360 grados, ¿cuánto es el avance? Lo que sube el tornillo o lo que baje. Depende si lo está enroscando o desenroscando. Y bueno, el ángulo θ dependerá de la base y de la altura del plano, que en este caso va a depender de L y de 2πθ, que con la función tangente se podrá encontrar el ángulo. Bueno, el diagrama de cuerpo libre. Como sabemos, ya una vez tenido el plano, vamos a poner un bloque. El bloque lo que representará va a ser el tornillo. Entonces, como este bloque representa el tornillo, vamos a tener que graficar todas las fuerzas las cuales pertenezcan al tornillo, ¿no? Bueno, la fuerza W será la carga ejercida en el tornillo. La fuerza R va a ser la fuerza de reacción de la rosca de la base. Y la fuerza Q horizontal va a representar la fuerza P que se aplica al tornillo, que lo podemos ver en la imagen de acá, de la derecha. Bueno, también vamos a tener un ángulo de fricción. Como ya sabemos, existen dos coeficientes de fricción, μs y μk. μs cuando el objeto a estudiar se encuentra estático
y μk cuando se encuentra en movimiento. Aquí también tendremos dos tipos de ángulos, phi s y phi k. Phi s se lo usará para la fuerza requerida para comenzar el movimiento, o sea, cuando en este caso nuestro bloque se encuentra estático, o nuestro tornillo, ¿no? Y μk se usará en cambio para la fuerza requerida para mantener el movimiento, o sea, una vez que ya se encuentra en movimiento. Y bueno, aquí tenemos dos fórmulas las cuales nos va a ayudar para encontrar phi s y phi k. Bueno, también tenemos que si phi s será mayor que θ o si será menor que θ, la fuerza Q va a tener que ser opuesta para, en este caso, realizar un movimiento hacia abajo. Aquí lo podremos ver en las imágenes. Si phi s es menor que θ, la fuerza Q va a tener que ser realizada hacia la derecha. En cambio, si phi s es mayor que θ, en la imagen del medio que estoy señalando, la fuerza Q va a tener que ser hacia la izquierda. Obviamente esto es para realizar un movimiento hacia abajo. Y bueno, la imagen de acá nos dice cómo graficar para realizar un movimiento hacia arriba. O sea, esto nos podría decir para desenroscar y los de acá serían para enroscar. Bueno, esto es un dato importante. No confundir que el avance del tornillo es igual al paso. O sea, no siempre. El avance va a ser la distancia que avanza el tornillo en una vuelta. En cambio, el paso será la distancia entre dos roscas consecutivas del tornillo. Bueno, en el caso de una rosca simple, el avance y el tornillo serán iguales. Sí, pero si tienen rosca múltiple, estos serán diferentes. Por ejemplo, para los tornillos de rosca doble, el avance será el doble que el paso. Para los de rosca triple será también el avance el triple que el paso y así sucesivamente. Bueno, ahora el ejercicio propuesto. Una prensa se utiliza para mantener juntas dos piezas de madera, como se muestra en la figura. La prensa tiene una rosca cuadrada doble cuyo diámetro medio es 10 milímetros y cuyo paso es de 2 milímetros. Aquí nos está dando el paso, el diámetro y nos está diciendo que es una rosca doble. ¿Ya? El coeficiente de fricción es de μk, es de 0,30. Si se aplica un momento torsional, nos da un momento de torsión de 40 Nm por metro, al apretar la prensa determine A, la fuerza ejercida sobre las piezas de madera y B, el momento torsional requerido para aflojar la presa. Bueno, lo primero que vamos a tener es que, como nos dan el diámetro va a ser 10 milímetros, vamos a tener que el radio va a ser 5 milímetros, obviamente. Y como dijimos, L, en este caso tenemos una rosca doble. Por lo tanto, L será el doble del paso. Por eso ponemos 2 por el paso, que en este caso nos dieron 2 milímetros. En este caso L será 4 milímetros. Bueno, ahora sacaremos el ángulo de avance y el ángulo de fricción. Bueno, el ángulo de avance, como se recuerdan, hay que sacar θ. Va a ser L sobre la base, que en este caso va a ser 2πr. Bueno, reemplazamos valores y nos va a salir 0,1273, que despejando θ nos va a salir con un ángulo de 7,3 grados. Y con la fórmula también podemos ver el ángulo de fricción estática, ya que nos están dando el coeficiente de fricción estática. Despejando eso nos dará 16,7. Bueno, de ahí lo que vamos a querer es encontrar la fuerza Q. Entonces, como sabemos, la fuerza Q va a ser igual a la fuerza P. La fuerza P también realizará un momento en el tornillo. Por lo tanto, aquí nos están diciendo el momento torsional máximo que nos dan, que será 40 Nm. Por lo tanto, Q va a ser igual
O sea, el momento de Q que realice la fuerza Q va a ser igual a 40 Nm en este caso. Por eso si despejamos Q va a quedar 40 sobre el radio. En este caso pusimos 5 por 10 a la menos 3 ya que el radio es 5 milímetros. Y esto nos dará 8000 newtons o 8 kilonewtons. Y ahora para encontrar la magnitud de la fuerza, podemos ya tener graficado este triángulo, donde tenemos el ángulo phi s, tenemos el ángulo θ, que van a ser estos ángulos, la suma de estos ángulos, y tenemos Q, en este caso. Entonces nosotros queremos encontrar W, por lo tanto sabremos que W va a ser igual a Q por tangente de este ángulo, que este ángulo va a ser nada más y nada menos que θ más phi s. Por eso es que será 24 grados. Entonces, resolviendo esto, nos va a quedar que la fuerza ejercida va a ser 17.97 kilonewtons. Entonces, más que todo hay que graficar esto bien, ¿no? Para poder realizar bien las cosas. Como en este caso, la fuerza ejercida es cuando la prensa está apretando. Por lo tanto, phi y θ, phi s en este caso, y θ, van a sumarse, porque es como que se estuviera enroscando el tornillo, o sea, se quisiera alzar un objeto, ¿ok? Porque se le está aplicando la fuerza a ese objeto. Bueno, y ahora vamos a ver la parte B, el momento torsional requerido para aflojar. Bueno, para esto tendremos que, en este caso, como va a ser para aflojar la prensa, vamos a restar. Ahora se restan los ángulos porque es para aflojarla. Entonces vamos a tener que, podemos hacer nuevamente el triángulo y vamos a tener que el ángulo ahora va a ser 9.4, la resta de phi s menos θ. Y en este caso ahora queremos el momento. Para el momento necesitamos encontrar la fuerza Q. Por lo tanto, si mediante el triángulo podemos encontrar esta ecuación. Q es igual a W, que va a ser la fuerza ejercida por la prensa, por tangente del ángulo ahora encontrado. Reemplazamos valores y nos quedará igual a 2.975 kilonewtons. Y bueno, ahora para encontrar el momento de torsión simplemente va a ser esta fuerza por el radio que tiene, que es el radio que nos dio el ejercicio, en este caso es 5 milímetros. Resolviendo esto nos dará 14.87 Nm. Y aquí ya tendremos las dos preguntas resueltas. Muchas gracias.